ternura nos produce a todos nosotros la parábola del buen pastor, de este pastor que cuando se le ha perdido una oveja, deja a todas las demás, va, atraviesa lugares peligrosos y encuentra esa oveja, la acaricia, la abraza, la pone en sus hombros y la regresa al redil y va pleno de alegría. Lo que es causa de alejamiento, lo que Adán provocó que fuera alejamiento, el pecado, Dios lo hizo causa de acercamiento, confesión. El mismo instrumento, el pecado, aquello que usó Adán para alejarse de Dios, es lo que Dios usa para acercarse a nosotros. Hay más alegría en el cielo por esa oveja que estaba perdida, que vivía en el pecado, pero que ha sido abrazada y ha experimentado el amor y la ternura de Dios. Qué hermoso es experimentar en nuestras vidas que Él nos busca. El pecador no busca a Dios, se aleja. El pecado hace de nosotros que nos alejemos sistemáticamente de Dios. Pero Dios nos abraza y ese abrazo da frutos. Por eso hay tanta alegría en el cielo. Y hace 500 años había una familia muy poderosa, también llena de pecados. ¿Ustedes han escuchado de los Médicis? Sí, algunos sí. La familia que fundó Cosme Medici allá en Florencia. En Florencia. Era una familia, no es cierto, en Milán. Una familia poderosísima, poderosísima, que hacía sufrir a los papas y que hacía de la vida algo, mucho del esplendor de Europa se debe a esta familia. Fueron grandes protectores del arte, etcétera. Un día, uno de los Médicis fue nombrado papa, cosa que no fue raro, algunos fueron papas. Y tenía este papa un sobrino que amaba muchísimo, el hijo de eso. Ya hemos hablado de los sobrinos, ¿verdad? Cuando fue San Judas hablamos de cómo los sobrinos son consentidos. Y este papa tenía un sobrinito chiquito. El papa lo adoraba. ¿Cómo creen que se llamaba el sobrino? Carlitos. Entonces le decía Carlitos y el papa feliz con su sobrino. Tanto que el papa, cuando el sobrino tenía 22 años, el papa dijo, ya ven cómo son las tías. Bueno, hay algunos tíos que actúan como las tías. Es que mi sobrino es tan lindo. Es que mi sobrino es, y eso pasa con muchos sacerdotes, sus sobrinos son su adoración. Yo tengo sobrinas, son mi adoración. Bueno, es que mi sobrino es tan lindo, es que mi sobrino es tan inteligente, que a los 22 años, ¿qué creen que hizo el papa? Dijo, mi sobrino es tan inteligente, tan lindo, tan guapo, tan que lo voy a nombrar cardenal. Y que lo hace cardenal a los 22 años. No era sacerdote, lo ordenó diácono. Y a los 22 años, siendo diácono, lo hizo cardenal. Y no solo lo hizo cardenal, dijo, lo voy a hacer secretario de Estado. El secretario de Estado del Vaticano es la segunda autoridad de toda la iglesia. Y la gente decía, y los obispos decían, a eso le llamaban cardenal nepote. Nepote significa sobrino. Es un cardenal nepote. ¿Cómo se le ocurre al papa? Este muchachito, que además el muchachito, ¿qué se le ocurría hacer? Se llamaba Carlos Borromeo Medici. No, hombre, ¿qué se le ocurre hacer a este jovencito? Irse de cacería. Y le encanta irse de cacería. Y el papa cada vez le ponía más cargos y más autoridad.
Era una oveja perdida, pero cardenal. Todavía no era ni sacerdote, pero ya era cardenal. Y el tío seguía consintiéndolo en todo. Hasta que un día unos sacerdotes jesuitas lo invitaron a los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales de San Ignacio. Eran muy nuevos. San Ignacio pues acababa de morir cuando a él lo hicieron cardenal. El joven va a los ejercicios espirituales de un mes de silencio, de oración y de discernimiento. En los ejercicios espirituales, Carlitos, el sobrino consentido del Papa, se dio cuenta de que era una oveja perdida, que siendo cardenal y ya diácono no debía de vivir así, y tomó una determinación: cambiar y ayudar a la iglesia. En ese momento la iglesia estaba en lo que llamamos la contrarreforma. San Ignacio, Santa Teresa estaban buscando cambiar la iglesia porque Lutero la había herido terriblemente y la iglesia estaba siendo destruida internamente. Por eso, por la herida internas, por los errores internos y también por los ataques de Lutero. Entonces, de esos ejercicios espirituales, Carlitos cambió. Salió convencido que su papel como cardenal no era irse de cacería, no era seguir siendo un hombre que viviera como los Médicis, siendo sacerdote, diácono. Se ordenó sacerdote, su obispo, el Papa todavía lo consintió y lo hizo arzobispo de Milán, que es la diócesis más grande de Italia. Tenía más de 3,000 sacerdotes y tenía 25 años él. Pero no pudo irse, quiso irse a atender Milán, pero el Papa no lo dejó. Dijo: tienes que estar aquí, eres mi secretario de Estado, eres obispo de allá, pero eres mi secretario de Estado y tienes que estar aquí. Y preocupado, le pidió a su tío que la iglesia tenía que hacer algo. ¿Han escuchado ustedes del concilio? Se me fue el nombre, ahorita en un segundito. Trento. ¿Han oído del concilio de Trento? El concilio de Trento fue el cambio de la iglesia para responder a Lutero. El joven de 28 años, 25, 26 años, cardenal y ya obispo, le pidió al Papa dirigir el concilio y fue el que dirigió el concilio de Trento. Y mucho de cómo entendemos la iglesia se debió a los esfuerzos de San Carlos Borromeo, un hombre con una visión como los Médicis gigantesca, un hombre que había aprendido espiritualidad y que, abrazado por Cristo en los ejercicios espirituales, tomó la decisión de cambiar. Y no solo él, sino que cambiara toda la iglesia. Y así como en nuestra época, San Pablo VI y San Juan XXIII cambiaron a la iglesia con el Concilio Vaticano II, San Ignacio de Loyola y San Carlos Borromeo cambiaron la iglesia con el Concilio de Trento. Él no era el Papa, era el sobrino, pero el Papa primero le prohibió hacer las cosas, primero le prohibía, le prohibió a los jesuitas acercarse a su sobrino, le gustaba más cuando se iba de cacería que cuando era santo. Pero poco a poco el mismo Papa aprendió del ejemplo de su sobrino y lo apoyó en todos los cambios de la reforma de la iglesia. Y entonces, si hubo grandes teólogos
Hubo grandes pensadores en el concilio, San Roberto Bellarmino, por ejemplo, un jesuita, y el concilio estuvo sostenido espiritualmente por Santa Teresa y por San Ignacio. Pastoralmente, el gran personaje fue San Carlos Borromeo. ¿Por qué pastoralmente? Porque las cuestiones prácticas de cómo cambió la iglesia, la espiritualidad era la de San Ignacio y Santa Teresa, la teología es San Roberto Bellarmino y el derecho canónico de San Roberto Bellarmino, pero ya cómo se llevó a la gente y a las iglesias y a los sacerdotes fue San Carlos Borromeo. Y entonces, ¿qué hizo San Carlos Borromeo? Hay que ayudar, que los sacerdotes sean más santos. Y entonces ya había seminarios, empezaba a haber seminarios y casas de formación de religiosos, especialmente con los jesuitas. Pero entonces realmente el que fundó los seminarios fue San Carlos Borromeo. Los sacerdotes antes de él, ¿cómo se formaban? Estudiando con otro sacerdote. Así como yo ahorita estoy viviendo con el padre Marcelo. Bueno, los que querían ser sacerdotes vivían con el padre Marcelo o con su párroco y aprendían de él. Carlos Borromeo dijo, eso ya no funciona. Y creó estos colegios grandes para formar sacerdotes. Por eso San Carlos Borromeo es patrono de los seminarios. Pero también dijo, esto mismo hay que hacerlo en chiquito, en las parroquias. ¿Y qué creen que fundó? Los catecismos. Por eso también es patrono, igual que San Pío X, de las catequistas, porque entonces empezó a formar a las catequistas y a los niños. Y cuando nosotros vamos a las iglesias antiguas y vemos que los altares están de una forma y el sagrario en un lugar y el confesionario de tal forma, ¿por quién se debe? A San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo se puso, incluso escribió un libro que decía, porque las confesiones se hacían de otro modo, se hacían más públicas, etcétera. Entonces él inventó los confesionarios, no la confesión, pero sí los confesionarios. E incluso están los dibujos donde él decía, y entonces hay que poner algo para que no vean el sacerdote, no vea a la persona y no le dé pena confesarse, etcétera. Y entonces diseñó los confesionarios y dijo, y los sagrarios deben de estar a esta altura. Y se ponía a medir el cardenal de Milán. Y no solo eso, le pidió a San Roberto Bellarmino, escribe un catecismo para toda la iglesia, el catecismo de la iglesia del Concilio de Trento, que todos los catecismos durante siglos estuvieron basados en el catecismo de San Roberto Bellarmino, el catecismo de Trento, así como el catecismo actual lo escribió, ¿saben quién escribió el catecismo actual? Benedicto XVI. El cardenal Ratzinger, el papa, le encargó, le dijo, necesito que escribas un catecismo actual para toda la iglesia. El catecismo de la iglesia actual lo escribió el cardenal Ratzinger, antes de ser papa. Bueno, lo mismo en su época, Carlos Borromeo, que era el segundo de la iglesia y apoyado en todo por su tío, le dijo a San Roberto Bellarmino, necesitamos un catecismo para toda la iglesia. Entonces, no solamente él se convirtió, sino él fue instrumento para la conversión de toda la iglesia de su época, haciendo seminarios, catecismos chiquitos, catecismo para toda la iglesia, haciendo reformas, pidiendo que los obispos vayan a visitar todas las parroquias de su diócesis. Eso todavía se realiza, se llaman visitas pastorales, y lo hizo institucional. Siempre ha habido obispos que naturalmente visitaban sus parroquias, pero Carlos Borromeo logró que fueran institucionales. Su tío, cuando terminó el concilio, murió,
Y entonces lo primero que hizo San Carlos Borromeo fue decir al siguiente papa: muchas gracias, yo estuve muy contento en el Vaticano, pero me regreso a Milán. Y en Milán, su diócesis era gigante, tenía más de 3,000 sacerdotes, pero era un caos. Y se puso a arreglar, a hacer escuelas, congregaciones, arreglar toda la arquidiócesis de Milán. Desde entonces, el seminario de Milán compite con el seminario de Guadalajara. Bueno, ahora nosotros competimos con el seminario de Milán y el seminario de Medellín en Colombia, como los seminarios más grandes de todo el mundo, porque San Carlos Borromeo hizo una labor tan grande que sus frutos. Milán ha tenido grandes santos, por supuesto, pero el gran reformador de Milán fue Carlos Borromeo. Y entonces el esplendor de esa iglesia de evangelización, etcétera, se logró porque él hizo un empeño gigantesco. Un día hubo una pandemia en su época y entonces puso normas como las que tenemos hoy: 3 metros de distancia entre las personas, esto y lo otro. E incluso era un Medici, tenía una fortuna gigantesca. Su fortuna era tan gigantesca que durante la pandemia la vendió. ¿Saben a cuánta gente dio de comer durante la pandemia con todo lo que vendió? Todo lo que vendió. 60,000 personas. E incluso las cortinas de su casa las quitó para que la gente se pudiera hacer ropa. Y él mismo, durante la pandemia, durante la peste de San Carlos le llaman, porque él fue tan misericordioso en esa época, él iba a ver a los enfermos y a los sacerdotes de peste. Y visitaba sus iglesias, hasta Suiza iba, porque su diócesis era gigantesca. Visitaba, etcétera. Exhausto, murió a los 46 años. De el enorme trabajo que realizó en esos 20 años de conversión. Porque hay más alegría cuando uno se convierte. Y cuando Carlitos Borromeo Medici se convirtió, hubo gran fruto, no solo para él, sino hubo una gran conversión en toda la Santa Madre Iglesia. Y muchas cosas de cómo entendemos que es la iglesia, hasta físicamente las iglesias, se lo debemos a San Carlos Borromeo. Pidemos su intercesión por las catequistas y por los seminaristas de los que es patrón. Nos ponemos en pie.